Doctor González, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Con muchísimo gusto. El doctor González nació en Sogamoso, estudió primaria en el colegio de Sugamuxi, posteriormente se trasladó a Bogotá para terminar el bachillerato en el Colegio Mayor del Rosario y luego ingresó a la Universidad Nacional de Colombia, donde estudió la carrera de medicina, el posgrado de medicina interna y la subespecialización en gastroenterología. Siempre quiso ser médico. Y realmente empezó ahí, en las vivencias familiares de la infancia, digamos, en donde uno veía al médico como una persona con influencia y con realmente realizaciones para ayudar a la gente. Quizás ahí empezó el proceso. Tuve la fortuna de ingresar al recién abierto programa de gastroenterología en la Universidad Nacional, porque la Universidad Nacional, después de 10 años de un proceso, pudo, por el Consejo Superior de la Universidad, aprobar el posgrado de gastroenterología en 1986, 85 tal vez. Y en el 86 se abrió el programa como tal, el momento en el cual yo estaba terminando medicina interna. Y me evitó el viaje al exterior porque pues no había otra opción que estudiar gastroenterología en el exterior en ese momento. En Colombia no existía posgrado en 1986. Y coincidencialmente se abrió el programa, se hizo la convocatoria y nos presentamos en la Universidad Nacional con otro amigo que estaba haciendo medicina interna, Rubén Gómez, y tuvimos la fortuna de ganar el concurso, aplicar y ganar el concurso y empezar el programa oficial de gastroenterología en la Universidad Nacional. Dentro de sus planes estaba viajar a Neiva para hacer la rotación extramural durante el último año de la subespecialización, pero por esos días se encontró en el Hospital San Juan de Dios con el director del hospital de Sogamoso, quien lo hizo cambiar de planes, y fue así como llegó a su ciudad natal. Siendo yo de Sogamoso, no conocía sin embargo el hospital de Sogamoso, pero fueron tantas las buenas circunstancias. Me animé a quedarme en Sogamoso porque efectivamente se encontró demasiada patología gastrointestinal, sobre todo de índole tumoral. En un artículo que revisamos con el doctor Héctor Otálora a raíz de la conferencia que él dictó sobre cáncer gástrico, en la revista de gastroenterología publicamos entre 1988 y 1993, o sea, 5 años, 486 casos de cáncer gástrico, que eso era una cosa alucinante, poco creíble, pero así fue, trabajando en 2 instituciones que era la clínica del Seguro Social que en ese momento existía en Sogamoso y el Hospital Regional de Sogamoso. Es decir, se diagnosticaba un caso semanal en cada institución para llegar a una casuística tan impresionante. Entonces ese tipo de cosas motivaron a que yo siguiera involucrado con Sogamoso. El doctor González ha sido pionero en muchos tópicos, no solo de la medicina, sino de otros temas, pero en Boyacá es especialmente reconocido junto con los doctores Limas y Solano como los pioneros de la gastroenterología en toda la región. Tuve la fortuna de fundar el servicio, los 2 servicios, tanto en la clínica del Seguro Social en ese momento, como la del Hospital de Sogamoso, el servicio de gastroenterología y endoscopia. Eso fue en agosto de 1988. O sea, esos servicios existen desde ese momento. Tenían personas como las que usted nombró a hacer endoscopia, pero con servicios no establecidos. Desde ese momento ya existen. Luego vinieron los servicios de Tunja, pero a eso se refiere seguramente lo de ser pionero de la gastroenterología en Boyacá. El doctor González fue presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología entre 2001 y 2003 y fue una de las personas que empezó a tratar el tema de la recertificación. Pero su principal logro fue la creación de ACADI y la realización de la 39ª Convención Nacional de Gastroenterología. Se hacía el primer evento oficial de las asociaciones científicas del aparato digestivo, estrenando ACADI. ACADI
se fundó en septiembre del 2002 la 39 Convención Nacional de Gastroenterología. El evento fue en octubre del 2003 y era el primer evento que se hacía con las 4 sociedades del aparato digestivo que ya en ese momento se llamaban asociaciones, y ACADI desde ese momento hasta ahora ha resultado una asociación, una entidad exitosa que permitió hacer una mejor cuestión administrativa y financiera del Congreso, porque antes habían muchas dificultades para que hubiera el dinero correspondiente para planear el siguiente evento, el siguiente año, porque este es un evento bienal. Y ACADI, que quiere decir Asociación Colombiana de Asociaciones del Aparato Digestivo, se fundó, y en eso quiero de pronto hacer una mención especial de las personas que me colaboraron en ese momento para fundar ACADI, que fue el doctor Cuello, Eduardo Cuello, como presidente de Endoscopia, la doctora Patricia Álvarez como presidente de Hepatología y el doctor Juan Darío Puerta como presidente de Coloproctología, que hicimos y fundamos esta asociación de ACADI que ha sido exitosa. Después de trabajar en Bogotá, lo hizo también durante muchos años en Boyacá. Yo he tenido la vinculación con Boyacá, con Sogamoso específicamente, y con Tunja durante un lapso de unos 15 años, de desplazarme de Bogotá, en donde trabajé en instituciones como San Pedro Claver cuando existía, o la Caja Nacional de Previsión que también se acabó, o en el Tunal, que pues tengo que hacer la remembranza de que ese servicio tan exitoso en este momento tuve la fortuna también de fundarlo. Entonces, yo no encuentro que haya diferencia en cuanto a los pacientes, en cuanto a la relación médico-paciente. De pronto en Boyacá tenemos dificultades tecnológicas, porque las instituciones no invierten en equipos. Entonces, si no hay equipos es muy difícil que haya progresos a nivel de los servicios, de los métodos diagnósticos, terapéuticos. Tenemos, por ejemplo, el caso del hospital de Tunja, que es un hospital de 4º nivel que sin embargo no tiene equipos como tal propios del hospital, sino que pone en la responsabilidad de los médicos contratistas la adquisición de los equipos, lo cual me parece a mí absurdo. Un hospital de esa categoría debería tener equipos y un servicio establecido que redundaría muchísimo en nuestro trabajo, en nuestros ingresos y sobre todo en la atención de los pacientes. Sin embargo, en las conferencias que hemos escuchado hemos visto que la gastroenterología ha ido ganando mucho terreno en todo, en los métodos diagnósticos, terapéuticos, con la calidad de personas. Yo estoy sorprendido de la cantidad de boyacenses que están en el área de gastroenterología y que están haciendo muy bien las cosas. Entonces yo no veo diferencias en cuanto a la relación médico-paciente y veo que las distancias con Bogotá cada vez se acortan más. Sogamoso y Tunja han representado para el Dr. González la oportunidad de desarrollar su actividad laboral, tanto como lo fue Bogotá para su desarrollo académico, y es en donde actualmente vive y disfruta de las actividades sociales y culturales. Como buen boyacense, siempre ha sido un aficionado a la bicicleta. Cuando estudiaba en el Colegio Mayor del Rosario, opté por irme en bicicleta desde la casa hasta el colegio. Eso, cuando pedí permiso para parquear la bicicleta en el colegio, al director del colegio le pareció extraño que cómo así que se movilizaba en bicicleta. Y al final de cuentas por allá me buscó un cuarto cerca de la iglesia ahí de la Quinta Mutis para guardar la bicicleta, pero yo me movilizaba en bachillerato en bicicleta. Quizás por la costumbre, pero también veía hacia el futuro que iban a haber muchos problemas en cuanto a movilidad. Claro que para los demás compañeros del colegio eso era una cosa extraña, que llegara yo en bicicleta y todo el mundo incluso aplaudía. Eso era extraño, ver que alguien se movilizara en bicicleta, que todo el mundo llegaba en sus buses de los colegios o en sus carros particulares. Para él, Boyacá es un departamento muy hermoso y turístico y resalta a Paipa por sus áreas naturales, a Villa de Leyva por su arquitectura y por ser una ciudad cosmopolita con una gastronomía digna de cualquier ciudad del mundo, a Iza y Tibasosa, que son realmente pueblos maravillosos, a Sogamoso, en donde está el lago de Tota, y también resalta a la Sierra Nevada del Cocuy. Parece extraordinario. Yo tuve la oportunidad de ir al Cocuy hace 5 años, llegar a la cima, hacer trekking allá cuando lo permitían, porque ya en este momento no se puede pisar la nieve en el Nevado del Cocuy.
Y esa experiencia maravillosa junto con el glaciar Perito Moreno en Argentina son las dos experiencias más grandes que yo he tenido en la vida, porque es que se siente una, una, algo diferente, como que uno es a la vez insignificante, pero también poderoso por haber estado ahí. La naturaleza en esos dos sitios es impresionante. Y nos encontramos hoy con el doctor William Otero. Doctor Otero, muchas gracias por aceptar esta invitación. Doctor Prieto, es un placer y un honor estar esta tarde con usted. El doctor Otero nació en Las Flores, Sucre, en un hogar muy humilde y con muchas limitaciones. Posteriormente, su familia se trasladó a Buenavista, Córdoba, y a otros pueblos hasta llegar finalmente a Planeta Rica, donde fue registrado. Pero vivió especialmente en Sahagún, y cuando se refiere a su ciudad nos recuerda que fue llamada la ciudad cultural del departamento, y al hablar de Córdoba, rememora la definición de Juan Gosaín, quien se refiere al departamento como la síntesis de una cultura pujante, ganadera, un sancocho de gente que incluye libaneses y toda clase de europeos. Para mí representa algo sin lo cual yo no pudiera haber llegado a donde he llegado en mi vida como profesional. Yo era un niño de un estrato social absolutamente bajo. Y un pariente mío, Alfredo Dumar Otero, me dio el bachillerato. Y siendo un niño muy humilde y muy pobre, solo pude estudiar gracias a mi mecenas. Alfredo Dumar Otero vivía en esa casa de gente económicamente muy pudiente. Y Sahagún me abrió las puertas. Estudiaba todos los días en la biblioteca municipal y entendí una cosa clarísima, que solo estudiando se podía llegar lejos. Conclusión, para mí Sahagún, sin él yo no hubiera sido nada. Me hubiera quedado en mi pueblo, ordeñando, cortando arroz, pero no hubiera podido estudiar. Como todos, tiene anécdotas alegres y otras no tanto de su infancia. Cuando yo estaba en el bachillerato, no había dinero en mi casa y yo vendía licor, porque había un conflicto entre Córdoba y Antioquia. Entonces Antioquia no vendía a Córdoba, aguardiente antioqueño y todos sus productos de licor. Entonces yo iba a Sincelejo, capital de Sucre, compraba el licor, lo venía contrabando a Planeta Rica y lo vendía. Bueno, un día tuve una cosa maravillosa. El tipo de la aduana me cogió con las manos en la masa con el licor. Me dijo, ¿para dónde va usted? Le expliqué la situación y me dijo, tranquilo, te puedes ir. Ya más feliz de mi vida, no se imagina usted. Y un día muy triste en mi vida fue que, sin culpa, estaba jugando en el techo de una casa y no sé cómo yo disparé una goma y le cayó un policía en la cachucha al policía. Ese policía, yo era un niño, tendría 8 años, me miró, ese susto tan grande, y desde entonces tuve una fobia con los policías, un temor absoluto. El policía fue allá un día y me dijo, tranquilo, no te preocupes, esa tristeza se me resolvió. Gracias a ese policía, hoy día quiero mucho a la policía. Mientras estudiaba medicina en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, vivía en habitaciones de alquiler y frecuentemente lo echaban porque no pagaba el arriendo. Trabajó como mesero en un restaurante en el centro de la ciudad, donde los clientes eran drogadictos, miembros de la comunidad LGTBI, lustrabotas y empleados humildes. Trabajaba por conseguir el almuerzo y algo de dinero para los pasajes. Con gran esfuerzo y mucha dedicación, se especializó posteriormente en la misma universidad, alcanzando los títulos de médico internista y luego de gastroenterólogo, convirtiéndose además en un profesor universitario muy reconocido. Todo esto le valió para recibir uno de los mejores reconocimientos que le han hecho. En ese orden de ideas tenía un programa que se llama Huellas que Inspiran. De acuerdo a los organizadores, allí invitan personas que ellos consideran que son una huella que puede inspirar a la comunidad universitaria. Ahí han ido premios Nobel, economistas muy famosos, actores, periodistas, deportistas, y un día me llegó una carta. Doctor, queremos invitarlo a Huellas que Inspiran. Yo le dije al director, señor director, yo voy a organizar la reunión, voy a ser el entrevistador, ¿yo qué voy a hacer? Digo, no, usted es la huella que inspira. Me quedé impresionado. Y yo no lo puedo creer y llamé varias veces. ¿Están seguros que soy yo? Huellas que Inspiran, entonces fui a Huellas que Inspiran y un periodista científico comenta mi vida. Los avatares, las vicisitudes. Y entonces eso lo contaron en Huellas que Inspiran. Contaron muchas más cosas. Finalmente quedó claro que un tipo de muy abajo, si en la época mía hubiera existido el Sisbén, yo estaba por debajo del Sisbén. No tenía forma de clasificar el Sisbén ni el más bajito. Y llegué estudiando, luchando. Y entonces
Para la comunidad universitaria que van ingenieros, antropólogos, economistas, genetistas, gente de la industria, mucha gente va ahí, excepto los médicos no van. Entonces me acuerdo que las preguntas son por escrito, pero había un estudiante por allá lejos, no sé de qué área sería, insistió que él quería una pregunta en público para mí. Yo le dije al periodista que hable, ¿por qué? Me dijo, quiero preguntarle, doctor, qué hubiera sido de su vida, si tiene mejores oportunidades, en un lugar diferente, no un lugar tan malo como el suyo, tan estruendoso. ¿Qué hubiera sido de su vida? Y dije, querido amigo, no estuviera en Huellas que Inspiran. Toda su vida ha estado vinculado a la Universidad Nacional y es un gran defensor de la educación pública, y una de sus mayores realizaciones es ser docente y mentor. Lamentablemente, la educación pública en Colombia no está en el lugar que debería estar. Las universidades públicas representan la población colombiana. Está sintetizada la población colombiana. Todos los estratos sociales, culturales están ahí, están las etnias. Pero el Estado colombiano las tiene muy abandonadas. La investigación, que para nosotros la Universidad Nacional es absolutamente imprescindible, porque nuestro lema es, no se concibe un profesor universitario que no provea conocimiento nuevo. Ser profesor universitario no es dictar conferencias, dictar clases, enseñar habilidades, eso lo hace cualquiera. Se requieren mentores, que además de esa cotidianidad produzcan información nueva que beneficie a la población. La única forma de que un país pueda desarrollarse es con la cultura y con la investigación. En la universidad pública sufrimos mucho porque no tenemos un patrocinio económico. Me fascina sobremanera la educación. Yo creo que si no fuera profesor, haría falta en mi vida lo más importante. El conocimiento hay que compartirlo. Y creo que escribir es muy sencillo. Esa habilidad se adquiere. Y dar conferencias para mí es un placer infinito. Cuando yo converso con mis estudiantes, tengo un curso que se llama Cómo editar conferencias de impacto. Entonces, con mis estudiantes de pregrado, posgrado, doctorado, estamos todo el día en eso. Y me di cuenta que muchas veces uno tiene la inteligencia innata para hacer las cosas y otras veces lo puede adquirir. Entonces, en ese orden de ideas, quiero decirle que dictar conferencias, compartir con gente como usted, intelectuales muy fuertes, a mí me complace sobremanera y me siento a gusto en todos los escenarios. Y mis estudiantes creo que eso es lo que yo les impulso. Lo de siempre, no importa dónde trabajas, no importa dónde vivas, lo importante es el pájaro, no es la jaula. El doctor Otero fue presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología en el periodo 2003-2005 y, más que su trabajo, resalta el de aquellos que lo acompañaron. La Sociedad de Gastroenterología siempre ha tenido excelentes presidentes. Todos han contribuido de diferentes maneras a que eso progrese mucho. Yo tuve una época muy agradable porque mis antecesores fueron gente tan prestante, tan brillantes, que mi labor se facilitó muchísimo. Pero sí tuve como una iniciativa, es que debemos estar unidos. Fomentamos las redes para divulgarnos a nivel nacional e internacional. Y quiero decir que en esa gestión mía hicimos muchas cosas, pero todo fue posible por la gente que estaba dentro de esa asociación. La gente que hacía parte de la junta directiva. En realidad yo trabajé muy poquito, porque la gente era tan brillante, yo solamente copiaba ideas. Y me acordé de Carnegie, que dijo, el día que yo me muera, quiero que en mi epitafio escriban lo siguiente: aquí yace un hombre que trajo a trabajar con él gente mejor que él. Eso hacen los líderes, doctor Prieto. Busca gente mejor que él para poder hacer las cosas muy bien. Al doctor Otero le gusta emplear muchas maneras de enseñar, y para dar una orientación en la vida de cada uno, frecuentemente se refiere a la fábula Un pavo real en el reino de los pingüinos. Esa fábula creo que es el ejemplo perfecto de cómo un ser humano debe ser auténtico, debe ser real, no debe copiar nada en el mundo. Los seres humanos tienen 1 billón de neuronas y usted se alcanza a imaginar con la parte genética, epigenética, esas neuronas cómo interactúan. Hay gente que nace de hogares muy humildes y es premio Nobel. Usted conoce a García Márquez. Y Un pavo real en el reino de los pingüinos es una fábula que todo el mundo debe leer. Hay un reino de los pingüinos que está en crisis económica. No hay forma de que progrese, pero hay un pavo real que está lejos y se dice de él que es el mejor ingeniero que tiene la región, que tiene el país, que tiene el planeta, y lo han llamado al reino de los pingüinos. Él llegó al reino de los pingüinos y le dijeron, tienes que vestirte como un pingüino. Y poco sorprendidos porque un pavo real, esa cola tan grande, ese plumaje tan vistoso, y los pingüinos todos actúan lo mismo, se visten igual.
están siempre vestidos igual, están tranquilos, pero son idénticos, caminan igual. Y él empezó a hacer sus cosas y decía, no, no encajas aquí. Tú eres muy inteligente, pero tienes que comportarte como nosotros. Se vistió como un pingüino, se vio en el espejo y dijo, no, pero mi cola aquí apretada y yo como un pingüino, no, yo no voy a hacer así. Yo me le digo al dueño de este reino que yo prefiero irme, pero yo tengo que ser auténtico, como un pavo real, yo no puedo meterme en lo que no soy. Finalmente, la fábula culmina diciendo que él fue auténtico, no le importó contrastar tremendamente con los pingüinos, como hace usted, como hago yo, somos como somos. Los seres humanos son imperfectos y la imperfección se desempeña muy bien. Entonces uno tiene que ser auténtico, no tiene que estar imitando a nadie, horrible. El único punto de comparación del ser humano es uno mismo. Nos encontramos hoy con un invitado muy especial, el doctor Fernando Sierra. Doctor Sierra, ¿cómo ha estado usted? Muy bien, muchísimas gracias. El doctor Sierra es médico de la Corporación para el Estudio de la Salud, o CES, y estudió medicina interna y gastroenterología en la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy de Medellín, hice medicina en el CES, yo soy de la primera promoción del CES de Medellín, una facultad que surgió después de un problema político serio en la Universidad de Antioquia, y los profesores que salieron de la universidad fundaron esta universidad, y usted ya sabe el reconocimiento nacional que ha tenido ya la Universidad CES. De ahí, después de terminar mi carrera en Medellín, había que hacer un año, después del año rural, otro año de prácticas para poder presentarse uno a residencia. Una tía mía era en ese momento la ministra de Economía de la época, y ella se enteró, me mandó la inscripción a la Universidad Nacional, me presenté en la Universidad Nacional a medicina interna, hice medicina interna. Muy curioso porque varios de los docentes de medicina interna, cuando me entrevisté después, cuando me cogieron cariño, ni siquiera sabían que existía el CES. Sin embargo, yo pasé, gracias a Dios, hice medicina interna y después me presenté a gastro, hice gastro ahí, y estoy pues, soy como tercera, cuarta generación de la camada de gastro, y estoy muy satisfecho de haber estudiado en esas universidades. Después hice en la Universidad Javeriana la maestría en epidemiología clínica, y he estado por fuera haciendo avances en la investigación y la metodología en Oxford y en McMaster. Cuando terminó la maestría, consideró que era hora de empezar a transmitir sus conocimientos, y eso es lo que le gusta. Además, lo hace ad honorem. Considera que es muy importante mantenerse en contacto con la gente joven que está en su adolescencia académica. Eso lo motiva a seguir estudiando, aprendiendo y enseñando. Yo soy el director de la unidad de epidemiología clínica y de la subdirección de estudios clínicos. Somos los que nos encargamos de llevar de la mano a nuestros miembros institucionales desde la pregunta de investigación, el diseño metodológico, el desarrollo del protocolo. Siempre van a estar acompañados la asistencia estadística, las traducciones y la publicación. Porque una de las métricas más fuertes que tenemos en nuestra institución es el factor H. El factor H es una métrica que compara el global de publicaciones de los diferentes hospitales del mundo. Entonces, usted contribuye al factor H en la medida que usted tenga factor de impacto. El factor de impacto lo adquirís en la manera en que tengas publicaciones de alto impacto, Q1, Q2, y ese objetivo tan marcado que tiene nuestra institución, la fortaleza que tenemos es el respaldo que tienen los médicos, porque todos sabemos que estamos muy ocupados, muchos no conocen mucho de metodología, entonces nosotros los acompañamos y ocupamos uno de los primeros lugares en Latinoamérica. En la Fundación Santa Fe siempre ha tenido vínculos académicos con varias universidades, especialmente con la del Bosque y su programa de medicina interna que desarrollaban conjuntamente. Luego, al crearse ya hace varios años la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, se vinculó a ella. Ha sido profesor de varias promociones.
El doctor Sierra gusta mucho del concepto de la andragogía o enseñanza del adulto. De una de las cosas que aprendí en Oxford cuando estuve allá es que hay dos tipos de enseñanza. La pedagogía, que es la enseñanza a los niños, que es logía, es la ciencia, y paidos a niños, y andragogía, que es al adulto. Enseñar al adulto es extremadamente diferente que al niño, porque usted al niño lo va llenando y al adulto le va respondiendo. Él tiene que sacar de su baúl de conocimientos las dudas y tiene que ir a recurrir al que tiene un poquito más de experiencia, y uno le va entregando, pero le va entregando creándole más dudas. Entonces la andragogía es bien interesante y es una dinámica que a mí me gusta mucho y que la aprendí en Oxford, y creo que mis egresados lo han resaltado en muchos aspectos, de que han estado muy satisfechos con este tipo de enseñanza. El doctor Sierra tiene un estilo particular en la presentación de sus conferencias. Considera que es muy ingenioso y que esa forma de expresarse, de decir las cosas, le gusta a la gente. Yo parto de que yo no tengo la verdad, sino que yo tengo la interpretación personal con mis filtros y vainas de la realidad. Entonces yo creo que eso le gusta a la gente, que uno exprese, obviamente sin molestar a nadie, su manera de ver, y nunca me meto en cosas que me pongan rígido, me incomoda eso. Creo que la ciencia es una cosa tan absolutamente compleja que uno pontificar, no me gusta. Yo creo que la gente como que valora eso, que de todas maneras nosotros los antioqueños en general somos un poco más sueltos en expresar lo que pensamos. Y una cosa personal muy heredada de mi papá, que era opinar sin agredir, simplemente opinar y analizar mucho la información que llega. Y gracias a Dios, pues he trabajado mucho en metodología, me encanta, y en análisis crítico de la literatura, y creo que eso le da a uno bases, primero para ser más humilde, y segundo para mantener esa chispa de la inquietud y de resolver lo que se va presentando, porque entre más conocemos, hay veces que menos sabemos. Fue presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología entre 2005 y 2007 y resalta especialmente el trabajo de sus antecesores. Presidentes anteriores tenían más limitaciones económicas. Oscar, un gran gerente, un hombre visionario, y entonces fuimos como heredándonos, y a mí me tocó disfrutar de muchas de las avances, y yo participé muchísimo con Oscar como delegados para que la Asociación Colombiana de Gastro volviera a ingresar a la AIG. El trabajo con la revista fue importante, creo que es lo más importante, porque la volvimos a indexar y nombramos varios comités y gente de afuera que participó, y te digo, hoy la revista, esa era pues el nacimiento, pero hoy la revista eso siguió, yo me siento muy orgulloso de todo el avance que ha tenido la revista. Tuvimos una situación difícil, porque en esa época se estaban dando certificaciones por universidades que no tenían todo el rigor. Entonces nosotros tuvimos una representación grande, una posición en defensa de la gente que había estudiado y que había competido por entrar y que había cumplido con todos los requisitos. Después cualquiera con un cursito no muy sólido le competía con contratos en ciertas zonas del país. Entonces nosotros recogimos las quejas de varios, y la posición en mi presidencia fue bastante fuerte, y temporalmente logramos detener esa mala conducta. Es un gran aficionado a los caballos, y en gran parte eso se debe a la historia familiar en este tema. Un bisabuelo mío fue el fundador del hipódromo de Antioquia. Entonces yo, como digo, a nosotros nos arrullaron en un caballo. ¿Ese quedaba en Medellín? En Medellín, en Guarne. En Guarne. Y nosotros desde chiquitos montando a caballo y
y relación. Y sí, yo me dediqué y hace varios años empecé a competir. Actualmente tengo la mejor trotona galopera yegua del país en la categoría de ella. Estoy a punto de volverla fuera de concurso. De hecho, yo concursé el año pasado en la Feria Nacional Equina de Propietarios, no de la gente que está experta, y gané. Soy campeón nacional de jinetes no profesionales en la categoría, en el trote y galope. Lo disfruto mucho. Yo todos los miércoles estoy en la sabana, que yo tengo finca en la sabana, y yo los miércoles no trabajo medicina, me voy, yo parto la semana en dos, y lo disfruto mucho y lo hago bastante bien. Hago también deporte en general. Es una persona muy activa y el tenis es uno de sus deportes favoritos. Tengo cancha en una de mis fincas, pero hace rato no he vuelto a practicarlo. Yo tuve un accidente y fracturé tibia y peroné, y eso me sacó un poco, pero tengo planes de volver a coger la rutina al menos un día a la semana. Lo que pasa es que necesita siempre un partner y hay veces se complica, pero yo tengo toda la infraestructura y en eso estoy trabajando.